Grabando, 1, 2, 3, ok. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations. Aquí tengo unos mensajitos que les voy a leer, que así de repente me parecieron interesantes. El primero es de no sé, y dice: Eres un disco rayado, siempre con el mismo Jehová. Ya sabemos que es un falso como Buda o Brahma. Habla de otro tema. mira, mi estimado, esa chingadera. Yo hablo de lo que a mí me dé mi regalada gana. Y es más, este video también habla de lo mismo. Este tema de la Biblia va para largo. Ya les dije que también voy a tocar otros temas intercalando los videos, pero no te preocupes. Abajo del video hay un botón que dice suscrito, al que le puedes dar clic para que inmediatamente te puedas salvar de este martirio. En fin. Por otro lado, me comenta mi amigo Hugo Antonio Lamas Rodríguez, que dice: amigo Índigo, no confíes tanto en los reportes sumerios y sus crónicas, que también el pueblo judío pudo inventarse algunas cosas, como el Éxodo y algunas hazañas épicas de su dios guerrero vengador, que parecen más para nuestros días crímenes de guerra y no justicia divina. Tales excesos del dios judío tal vez eran concepciones humanas que registraron ciertos acontecimientos empeñados en forjar una narrativa de un dios poderoso y sanguinario que asustara a los imperios enemigos de Israel. Por otro lado, sí existen registros romanos escritos e históricos de la existencia de Jesús. Yo sé que Dios como conciencia suprema, amorosa y personal existe, y los extraterrestres como multitud de civilizaciones hechas por él también. Esa es mi certeza basada en experiencia directa del tercer y cuarto tipo. Todo lo demás como construcción humana está sujeto a dudas. ¡Wow! Amigo, gracias por comentar. Mira, las tablas sumerias no las escribieron los judíos. Esas tablas son mucho más antiguas que los judíos. Y por cierto, son anónimas. En realidad, ni siquiera las escribieron los sumerios. Nada de lo que dice el Antiguo Testamento le sucedió a los hebreos o judíos. Ellos son unos farsantes que se hicieron pasar como si a ellos les hubiera sucedido todo. Pero no, eso es absolutamente falso. El tal Dios Jehová no es el Dios de los judíos. Los Anunnaki no tienen nada que ver con ellos. Pero se lo adjudicaron para hacer creer que ellos eran un pueblo especial, amado por ese dios lagarto, pero eso es mentira. El Antiguo Testamento es una farsa. En ese librito hay algunos datos verídicos de la historia Anunnaki. Claro, tergiversados a más no poder, pero de eso a que les haya sucedido a los judíos, eso no es verdad. Y más farsa el Nuevo Testamento, que fue totalmente inventado por Roma para crear esa mierda de iglesia católica falsamente cristiana. Mira, lo mismo pasó con los acadios. Antes de desaparecer la cultura sumeria, los acadios se mezclaron con ella. Adaptaron la escritura sumeria, ya que ese tipo de escritura era muy compleja. Absorbieron a todos los dioses sumerios, les cambiaron los nombres y adaptaron todo a su cultura, que era muy diferente. Más adelante haré un video con este tema, pero por lo pronto explico esto así resumido. La cuestión es que los acadios se fusionan con la cultura sumeria, que ya iba en declive, adaptan todo a su propia cultura acadia, venerando a los mismos dioses, etc., cuando en realidad nada de esto les sucedió a ellos. Y es más, ni siquiera le sucedió a los sumerios. A pesar de que decían los sumerios que los dioses convivían con ellos, esto no es verdad. Las tablas sumerias son anónimas y son mucho más antiguas que la civilización sumeria. Eso de que ellos son la primera civilización en el mundo y la historia humana es mentira también. Y estas escrituras son tan antiguas que hacen ver a la Biblia judía como una película remake. O sea, imagínate que se hace una película basada en un libro muy antiguo, de autor desconocido, pero dirigido a un público hebreo. Esa estrategia se llevó a cabo muchas veces por muchas culturas, y es por eso que en cada civilización terminan siendo los mismos dioses, pero con las características que a cada gobierno le convienen.
Hay que tomar en cuenta que hacer todo esto no lo decide el pueblo. Esto lo deciden los dirigentes, que a final de cuentas terminan siendo descendientes de esos mismos lagartos. Así de mentirosos han sido todo el tiempo, adaptando estas historias de dioses antiguos a su tiempo y conveniencia, modificando lo que sea necesario para seguir manipulando a la población con toda esta basura y para seguir en el poder. Los judíos hicieron lo mismo. Toman esta historia antigua, la reescriben a su conveniencia. Después los romanos toman el Antiguo Testamento, le agregan su propia basura y resulta que hasta el día de hoy millones de personas siguen creyendo en estas patrañas, incluido al mitológico Jesús, porque tú dirás que hay muchas pruebas de su existencia, pero nadie ha mostrado ninguna. Solo testimonios de personajes romanos que ni siquiera fueron testigos de su existencia porque no vivieron en los tiempos que supuestamente vivió el tal Jesús. Ellos hablaban de Cristo, no de Jesús. Ellos mataban cristianos, los seguidores de Cristo, no seguidores de Jesús. Cristo y Jesús son cosas diferentes. Eso ya lo expliqué en otro video. Es más, les voy a dejar el link ahí en la descripción para que lo vean. Así que, en lugar de decir que hay muchas pruebas de su existencia, sería bueno que alguien mostrara una de esas tantas pruebas. Y esperemos que esta sea tan contundente que no deje una pizca de duda. No basta con creer que existe. Saludos índigos y comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations, ya por fin con una tercera parte del tema la ira de Dios. Esa ira y rabia que muchos creyentes no aceptan, pero que claramente está descrita en su libro sagrado. Pero antes de empezar, pregunto, ¿qué hace un aleluyo que no ha leído la Biblia cuando le digo que Dios en realidad es malo y enojón? Pues simplemente lo niegan, se enojan, se asustan, se sienten insultados, me llaman blasfemo, me amenazan con castigos infernales o también optan por compadecerse de mí, lanzarme bendiciones, cambiar de tema y mil cosas más. Y algo que me llama la atención es que en cuanto a castigos por maldecir, renegar, vituperar o decir palabrotas en contra de Dios, hay tres opciones que los corderos de Jehová usan indistintamente como amenazas a quien no tenga sus dogmas. Cada vez que yo discuto con algún creyente y se dan cuenta de que no pueden imponerme su basura y muletas mentales, salen a relucir cualquiera de estas tres clásicas opciones para amenazar a quienes ellos llaman blasfemos. Número 1. Un castigo en esta vida. Según esta teoría, el que comete pecado, blasfemia o cualquiera de los actos que molestan a Dios y no se arrepiente, ese Dios se encargará de que antes de que el pecador muera, le suceda algo tan desagradable que no le quede más opción que arrepentirse. El castigo puede ser cualquier cosa, algo que realmente le duela, física o emocionalmente, lo necesario para que el pecador se dé cuenta de que lo que hizo, pensó u omitió en contra del buen Dios y sus leyes o caprichos no debe repetirse jamás. En este caso, no hace falta que el condenado confiese sus pecados, ya que Dios todo lo sabe. Claro, Él tiene un registro completo tanto de tus buenas acciones y actitudes, como también de todas tus groserías contra Él. El pecador tiene la oportunidad de arrepentirse en cualquier momento. Si lo hace, evita el castigo. Si tiene la mala suerte de ya estarlo sufriendo en ese momento, todo es cuestión de arrepentirse y el martirio queda automáticamente cancelado. Claro, si el castigo es perder algo que ya no se puede recuperar, como por ejemplo la muerte de un familiar, no veo cómo ese castigo pueda ser cancelado, pero en fin, de lo que se trata es de que se entienda que Dios es tan amoroso que te hará sufrir cada vez que falles contra Él, para que entiendas que debes amarlo y obedecerlo. Número 2. Un castigo después de la muerte. Según esta otra teoría, el pecador tiene que esperar hasta el momento de su muerte. Llegando a ese momento, Dios se aparecerá ante el inculpado cara a cara. Solo que, a diferencia del punto anterior, por alguna razón inexplicable, en este caso, Jehová no está enterado de los pecados de nadie y por lo tanto,
el recién fallecido aquí sí tendrá que confesarse, para que así Dios pueda darse cuenta de que el inculpado no fue un buen cordero y peor aún, que tampoco se arrepintió en vida. Entonces, como el pecador ya está muerto, ya no puede recibir toda una serie de castigos que podría tener en vida, como sufrir alguna enfermedad, perder el trabajo, incluso perder algún familiar que ni la debe ni la teme, pero para el caso da lo mismo. Lo importante es hacer sufrir al pecador, algún accidente, etc. El punto es que ya está muerto. Las cuestiones materiales ya no son para él. Entonces, cuando éste muera, después de confesar sus pecados ante Dios y ser declarado culpable, su alma será enviada nada más ni nada menos que a ese tan especial y famoso lugar llamado infierno. Un lugar de torturas destinado para que las almas pecadoras sufran eternamente. Un lugar que no se sabe dónde está, simplemente porque en la Biblia no se menciona su ubicación. Muchos aleluyos, por no decir todos, especulan diciendo que este horrible lugar se encuentra en las profundidades o en el centro de la tierra, pero realmente no tienen la menor idea de dónde está. En la Biblia tampoco se describe claramente cómo es, solo se habla de sufrimiento, castigos, lagos de fuego eterno, etc. Pero curiosamente, cuando los aleluyos describen el infierno, se basan en lo que les dice el sacerdote, ministro, pastor o como le llamen al jefe de su secta, los cuales por lo general describen el infierno precisamente como lo hizo el poeta florentino Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, una falsa idea que se ha extendido durante mucho tiempo, pero en realidad tampoco tienen la menor idea de cómo es. Bueno, la cuestión es que en este caso el designio de Dios nos dice que el que no se arrepiente de sus pecados al morir será juzgado, declarado culpable y su alma irá derechito a sufrir los horrores del infierno por la eternidad. Número 3. El fin del mundo. A diferencia de los puntos anteriores, en este caso, el castigo para todos los pecadores que han existido en la historia de la humanidad llegará en un momento determinado, o sea, cuando llegue el tan mencionado fin del mundo. En este punto hay un cambio. Ya no es solo Jehová Dios el que interviene, sino que también tendrá participación el mitológico Jesús. Esta teoría nos dice que la humanidad entera, tanto los que estén vivos como los que ya han muerto a lo largo de la historia humana, tienen que esperar una fecha muy importante, la cual ha sido llamada el Día del Señor o el Día del Juicio Final. Ese día, el mitológico Jesús volverá a la tierra y se llevará en su nave espacial o de alguna forma que nadie sabe a todos los vivos y muertos que sí creyeron en él y se portaron bien conforme a sus consejos y los mandamientos y caprichos de Jehová. Y de ese modo serán salvados de ese tan famoso y misterioso fin del mundo. A los demás, o sea, a todos los blasfemos, impíos, ateos y en general cualquiera que caiga en la categoría de pecador, como ya dije, vivos y muertos, no tendrán más remedio que esperar ese momento en que llegue la tan esperada catástrofe provocada por Dios para limpiar al mundo de la maldad humana. En ese momento ya no pueden arrepentirse. La oportunidad de subirse a la nave de Jesús ya se les pasó. Y aquí me surgen algunas preguntas. ¿Qué pasará de ahí en adelante con todo este gran grupo de almas pecadoras? ¿Acaso esas almas dejarán de existir? ¿O se quedarán vagando como fantasmas por toda la eternidad? Se supone que cualquiera de estas tres opciones debe dar mucho miedo. Pero a las almas de los pecadores que ya estaban muertos, pues no les pasará nada porque ya estaban muertos. Y los pecadores que estén vivos en ese momento morirán. Y aunque una opción es que Dios también las mande a todas al infierno, la Biblia no menciona nada al respecto, solo dice que morirán y serán olvidados. Al parecer, este es el castigo menos doloroso, porque si al final lo único que les pasará a los pecadores es morir y que se olviden de ellos, cosa que a todos nos va a pasar algún día, entonces en este caso realmente no pasa nada. Índigo, te vas a perder de la presencia de Jesús. Uy, mi estimado borreguín. Si para lo único que sirve el mentado Jesús es para decirte que te portes bien, eso ya lo sé.
Tengo el suficiente nivel de conciencia como para saber lo que tengo que hacer sin necesidad de deidades, terroristas, psicópatas y narcisistas. Así estoy bien, al igual que mucha gente está muy bien sin toda esa basura mental. Solo la gente de más baja frecuencia y de poco entendimiento necesita de alguien que les diga lo que es obvio. Oye Luis, recuerda que muchos grandes pensadores y científicos fueron creyentes. Mira, borrego, ser inteligente no es lo mismo que tener alto nivel de conciencia. O dime, ¿de qué les servía a esos grandes científicos ser tan inteligentes si al final de cuentas necesitaban de un personaje con una serie de reglas que les indique qué hacer, porque no pueden entender por sí mismos la diferencia entre el bien y el mal? Es por eso que ese famoso crujir de dientes que tanto aterroriza a ustedes los borregos me tiene muy sin cuidado. Eso solo asusta a los aleluyos inseguros y crédulos. Por eso se llaman creyentes, porque todos se lo creen. ¿De qué depende que al blasfemo le toque una u otra opción de castigo? Bueno, pues al parecer eso depende de la opción que elija el aleluyo que te amenace. Lo cual complica todo porque ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, pero en fin. Pero según ellos, en el momento en que recibes alguna amenaza de este tipo, automáticamente estás condenado al castigo divino. Sí, ahora resulta que ese Dios cruel y castigador al que tanto defienden, ese personaje omnipotente, necesita de esta fauna para saber el momento en que debe actuar. Ahora, ¿qué hacen los corderos de Yahvé cuando leen la Biblia y se dan cuenta de que Jehová es terrible? Cuando por fin tienen la fortuna de leer esos versículos tan incómodos sobre el macabro actuar de Jehová, aparecen 1000 justificaciones y pretextos que solo hacen ver al aleluyo como el clásico secuestrado con síndrome de Estocolmo, defendiendo a su captor, defendiendo al psicópata que lo violenta por su bien. O me van a decir que no es violencia tener al individuo sometido en la ignorancia, la obediencia absoluta, obligándolo con engaños a que él mismo obstruya su elevación espiritual, de conciencia y entendimiento. Cuando por fin aceptan que en verdad su Biblia habla de un Dios maléfico y narcisista, pasan a la siguiente etapa donde salen con su filosofía de 3 centavos, aclarando que Jehová es un Dios falso y usurpador y que el verdadero Dios es puro amor y los cuida y es maravilloso. O sea, siguen con esa idea del Dios amoroso de la que no se pueden deshacer. Y les voy a contar una anécdota de algo que me sucedió hace unos días. Sucede que en una reunión familiar y de amigos, tuve una conversación con un Cordero de Jehová, un católico cristiano, defensor de la bondad de este famoso Padre Celestial, tan y tan súper empalagosamente dulce y amoroso que casi siento que me va a dar diabetes cada vez que los escucho hablar de esas tonterías. Pero eso, mis estimados amigos, se los contaré en el siguiente video. Pero esta vez no me tardaré porque ya lo tengo bastante avanzado, así que creo que lo subo hoy o mañana. Amigos, gracias por visitar mi espacio. Si te gustó el video, dale manita arriba, compártelo y todas esas cosas que dicen los youtubers. Esto es Indigo Creations y nos vemos en el siguiente video. Bye.